hacer trading necesitas un buen exchange, por no decir el mejor, y no puedes estar usando un exchange que no tenga o variedad de criptomonedas, o que las comisiones sean altísimas, o que no tenga funcionalidades tan básicas como es el staking, los launch pool o futuros para apalancarte o hacer longs o shorts. Aunque en este vídeo te voy a enseñar lo que es para mí el mejor exchange de todo el mundo, un exchange que tiene literalmente las comisiones más bajas de todo el planeta y que nos ofrecen un montón de variedad de criptomonedas, exactamente más de 2.900 criptomonedas, y que tiene muchísimas funciones como es el tema de futuros para hacer longs y shorts, también tiene para hacer staking y también ofrece sorteos y eventos de forma constante que nos van a estar dando premios por literalmente usar el exchange. Y lo mejor de este exchange es que no tiene KIC, es decir, el Know Your Customer, con lo cual vamos a poder hacer trading, comprar y vender criptomonedas de forma totalmente anónima sin que el gobierno nos pueda controlar nuestras criptomonedas. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alfredo y en este vídeo, como acabáis de ver, os voy a enseñar lo que es para mí el mejor exchange de criptomonedas con el cual vamos a poder hacer trading de criptomonedas de forma totalmente anónima. No va a hacer falta que nos identifiquemos o nos registremos con nuestro DNI o datos fiscales, por lo cual vas a poder manejar la cantidad de criptomonedas que tú quieras. Obviamente tiene un pequeño límite que ahora lo veremos, pero más o menos vamos a poder manejar una gran cantidad de criptomonedas. Y lo mejor de esto es que este exchange tiene muchísimas funcionalidades como es el staking, los launchpads, el futuros o otras muchas funcionalidades que ahora veremos. Y este exchange lo que más me encanta es que tiene las comisiones más bajas del mundo, que ahora las veremos, comisiones tan bajas que ningún exchange puede compararse como es este. Aunque en este exchange vamos a ir paso por paso para enseñar todas las funcionalidades que nos ofrece este exchange, y además os daré unos consejos que yo uso mucho para que podáis aprovechar este exchange al máximo. Pero antes de pasar con todo esto, ya sabéis que si os gustan un montón estos vídeos, se agradece un montón que le des al like, os suscribáis y activéis campanita, ya que me apoyáis muchísimo y es totalmente gratis. Y si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar abajo en los comentarios, donde siempre respondo, nada más lo veo, y también tenéis mis redes sociales abajo en la descripción por si me queréis hablar de algo más privado. Dicho esto, no me enrollo más, con que pasemos al PC y os enseño este pedazo de exchange. Para registraros en este exchange vais a tener el link abajo en la descripción, con lo cual si ponéis mi código promocional me apoyáis muchísimo. Y el exchange del que os estoy hablando es nada más y nada menos que este de aquí, llamado MEXC. Es un exchange mexicano y como vemos ya de primeras, nada más entrar nos aparece que tiene unas comisiones de futuros muy bajas. Como no, al ser el exchange con las comisiones más bajas, pues lo tenían que poner lo primero, que son futuros market de 0,01% y unos tickets de 0,04, ¿vale? Ahora explicaremos todo esto más a profundidad y de hecho lo vamos a comparar con otros exchanges. Esto, como ya he dicho, sería un poco su página principal, ¿vale? Que nos muestra un poco lo que tiene, los pares que tiene como BTC, Ethereum, XRP. Ahora mismo estos son los hot pares más calientes. Por ejemplo, ahora también está Sur, que antes estaba como hot pero ya lo han quitado. Y como vemos, también nos ponen los ganadores de spot, los que más por X han hecho, que por ejemplo Panda ha hecho un por 3000. Ahora explicaremos exactamente por qué es esto, ¿no? Pero MEXC opera con casi todas las criptomonedas del mercado que conozcamos, criptomonedas que son un poco ya famosas en el mundo cripto, o que al menos tienen reputación o están respaldadas por grandes empresas, pero mete muchísimas criptomonedas de forma diaria y esto es una burrada. También tenemos las más recientes que, como vemos, en tan solo 12 horas van a listar ya 3 nuevas criptomonedas y están así constantemente. No os creéis que es algo raro, porque si ahora yo por ejemplo me meto aquí, ¿vale? Aquí podemos ver las más recientes, las que se van a añadir en poco tiempo, y como vemos aquí, esta se añade en 9 horas, esta en 10, esta en 11, esta en 11, esta en 12, esta en 13 y esta en 14, es decir, van a meter 7 criptomonedas en 14 horas, y esto es así constantemente, es literalmente un no parar. Aparte, como vemos, nos ofrecen más información como el volumen de las criptomonedas, el top volume, también tenemos aquí los ganadores de spot como hemos visto antes, los futuros y los populares, ¿vale? Pero bueno, esto no nos interesa ya que es más o menos información del mercado, que eso suele estar en todos lados. También si bajamos aquí un poco en su página principal podemos ver que es el número 1 en liquidez a nivel mundial, por encima de Bitget, Binance otra vez, Bitget. Aquí como vemos, por ejemplo, ponen los exchanges como si fuesen anónimos, pero más o menos viendo esto ya sabéis que habla de Bitget, o aquí en el caso de Binance, ¿no? De que imagino que será por temas de que les puedan denunciar a los propios exchanges, de que le están haciendo básicamente como una publicidad mala a estos exchanges, ya que es verdad, oye, este es mejor y eso es un hecho, eso vamos, no se puede ni comparar. Si bajamos un poquito más también podemos ver que en MEXC nos ofrecen privilegios por, en este caso, holdear su
token, ¿vale? En Binance, por ejemplo, nos ofrecen un privilegio, es decir, nos bajan las comisiones por el volumen que operamos en los últimos 30 días. En el caso de MEXC, en vez de ser el volumen, es los tokens que holdeas de su propio exchange, que en este caso su token es el MX, el MEX, que también podemos ver que nos ofrecen un API bestial del 62%, me parece muchísimo teniendo en cuenta que es un exchange que incluso yo invertiría tal vez en su propia criptomoneda para conseguir este privilegio, que en este caso son pips, son como rangos, y aquí como vemos nos pone disfrutar hasta un 50% de descuento en tarifas de trading. Y aparte de ser un exchange que nos ofrecen unas comisiones muy bajas, también nos ofrecen un referenciado que es brutal, y es que por ejemplo aquí como vemos hasta un 70% de comisión por referencia, es decir que si yo ahora invito a un amigo y por ejemplo se gasta 100 euros en hacer un trade y por ejemplo las comisiones de ese trade es de 1 euro, yo me quedaría el 70% de esas comisiones, es decir, 70 céntimos. Obviamente no esperéis que vais a ganar una fortuna con esto, ya que esto es como un incentivo por invitar a alguien, y que encima es un exchange que las comisiones son bajísimas. De hecho, por eso ofrecen una gran rentabilidad por referencia, ya que las comisiones al ser tan bajas, ni siquiera estarías generando medio dólar por un trade que sea tal vez de 1000 euros. O sea, para que os hagáis una idea. Como no, aparte de ser un buen exchange en comisiones y en otras muchas funcionalidades, también es importante la seguridad. Y aquí, como vemos, tres grandes medidas para salvaguardar la seguridad de los activos, es decir, para guardar nuestras criptomonedas de la forma más segura posible. Aquí, como vemos, la tasa de reserva supera al 100%, almacenamiento seguro de activos y fondo de seguro de futuros, es decir, lo tienen 100% asegurado, y de hecho yo llevo usando esta plataforma años y nunca he tenido ningún problema con esto. Y por último, este exchange lo podemos descargar en nuestro móvil para operar tanto en el ordenador como en el móvil como en cualquier lugar. Pero ahora bien, vamos a pasar con lo importante de cuántos son las comisiones en este exchange, y es que si yo me voy aquí a esta segunda pestaña que tenía aquí guardada, podemos ver las comisiones que nos ofrecen en dos sitios, en spot y en futuros. Antes de nada, por si alguien tiene dudas sobre qué es un spot o futuros, ¿vale? El spot es básicamente el sitio donde nosotros solemos operar. Por ejemplo, ahora mismo, como veis, yo estoy en el spot de Bitcoin USDT, ¿vale? Es decir, el spot normal donde todo el mundo tradea, es decir, sin apalancarse ni nada, simplemente compras Bitcoin, vendes Bitcoin, ¿vale? Ese es el spot normal, el de toda la vida, ¿vale? Aquí como vemos podemos operar, podemos comprar, vender, tenemos el libro de órdenes, tenemos aquí nuestro gráfico, ¿vale? Pero no hay nada más, simplemente ese es el spot, ¿vale? En cambio, futuros es esto de aquí y es básicamente como un spot normal de BTC o USDT, ¿vale? La diferencia es que en este sitio nos podemos apalancar, ¿vale? Aquí por ejemplo tenemos el apalancamiento, yo me puedo apalancar de por uno, es decir, como si estuviese en spot básicamente, ya que al fin y al cabo estoy apostando en el mismo dinero que sería en spot, ¿vale? Pero en este sitio lo lógico es apostar apalancándose, es decir, hacer un por 2, por 3, por 4, por 5, así, y nos dejan hasta un por 200, es decir, tú metes 1 euro y sería como si estuvieses tradeando 200 euros. Obviamente esto tiene un riesgo, de eso ya hablaré en un vídeo más dedicado a temas de futuros, ¿vale? Pero bueno, es más o menos para que os hagáis una idea de la diferencia entre ambos. Por lo que en Spot, que es el sitio básico donde todo el mundo suele tradear, ¿vale? La tarifa de Maker Taker son exactamente las mismas y son de 0,05%. Para los que no sepáis la diferencia entre un maker y un taker, básicamente el maker es como hacer la compra, make, y taker es como tomar la venta, ¿vale? Hacer una venta, ¿vale? Tomarlo como compra y venta, ¿vale? Básicamente. Aquí como vemos las tarifas son iguales, son de 0,05, pero ahora bien, para enseñaros la gran diferencia que es esto en comparación con otros exchanges, ¿vale? La comisión de aquí como vemos es del 0,05%, y si nos vamos a Binance, uno de los exchanges más famosos del mundo, por no decir el que más, esta comisión llega a duplicarse, es decir, un 0,1%. Literalmente es el doble de comisión, y eso teniendo en cuenta que MEXC hace unos pocos meses estaba esto en cero, porque yo suelo operar esto durante un montón de tiempo, es decir, yo llevo aquí años en este exchange y literalmente he estado todo el bear run con las comisiones del 0,000, es decir, no nos cobraban nada por comprar o vender, una maldita burrada que es literalmente, vamos, cosas que nunca había visto en ningún otro exchange. Lo mejor de esto es que aún así podemos obtener un mayor descuento en comisiones, y es que aquí por ejemplo nos obtenga hasta un 50% de descuento en tarifas de trading. Yo aquí le doy, como veis nos ofrecen una opción, ¿vale? Y es que si nosotros holdeamos 500 MX, es decir, 500 tokens de este exchange, del MX, nos ofrecerían un descuento del 50%, es decir, la comisión de trading estaría en 0,025, o sea, literalmente 4 veces menos que lo que nos ofrece Binance. En cambio, en Binance para nosotros
nosotros llegar a la misma tarifa de aquí, de 0,05, necesitaríamos llegar al menos a este planning, ¿vale? Que sería un volumen de 20 millones, solamente para lo que es las comisiones que nos ofrecen en Mexe normal. En cambio, si nosotros consiguiéramos este descuento del 50%, es decir, 0,025% de comisiones, tendríamos que irnos ya casi al VIP 7 o VIP 8, como vemos, que serían más de 800 millones de volumen cada 30 días. O sea, inhumano, vamos, estos son para ballenas enormes. En cambio, simplemente aquí en Mexe, por holdear 500 tokens, ya estaría. Ya tendríamos literalmente comisiones inhumanas, o sea, 0,025, exagerado, ¿no? En cambio, también nos ofrecen pares de trading especiales, como aquí vemos, y es que XRP lo podemos tradear al 0% de comisiones. Es decir, por tradear XRP con el par de USDC literalmente no nos cobran nada. Y no solamente está esto, también está APUSDT y otro más por convertirnos en VIPs de Mexe. Es decir, que aparte de si conseguimos ser VIPs de Mexe, nos ofrecen aún mejores tarifas. Es una burrada. Y luego pasando a futuros, ¿vale? Para los que os interese más ya hacer un apalancamiento, nos ofrecen tarifas del 0,01 y 0,04, es decir, menos que en spot. Si alguien se pregunta por qué las de futuros son incluso más baratas que en las de spot, es porque cuando tú ya estás en futuros sueles apalancarte como mínimo un por dos, ¿no? Y es decir, que si tú estás apostando el doble de dinero, también te están cobrando el doble en comisiones, ¿no? Pues aquí es literalmente lo mismo, por eso ofrecen tarifas aún mejores. Y si volvemos al caso de Binance, ¿vale? Y nos vamos a futuros de USDME, podemos ver que las tarifas son de 0,02 y 0,05, algo mejor, pero que sigue sin ser suficiente para llegar a lo que es Mexe, y eso teniendo en cuenta que aún nos ofrecen un descuento del 50% por holdear 500 MEX. Y además nos ofrecen también pares de trading especiales como DOX, APT y NOT, que nos cobran un 0 de tarifa por hacer trading en futuros de estas tres criptomonedas e incluso más que deberían de haber. Pero como no, esto no es todo, y es que también importa las tarifas que nos cobran los exchanges cuando entramos por primera vez o cuando salimos. Y en este caso es una burrada lo que os voy a mostrar, porque si bajamos un poquito más por aquí podemos ver lo que son las tasas de comisiones de depósitos y retiros, es decir, cuando depositamos dinero en el exchange o cuando lo retiramos. Y en el caso de USDT, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver que literalmente la comisión de depósito es gratis en todas las redes, no solamente en USDT, sino que literalmente en todas las criptomonedas, como vemos aquí en Bitcoin, aquí Ethereum, todas. Y si me voy a la última página, sigue exactamente igual. En todas las criptomonedas depositarlo es totalmente gratis. Ahora bien, no solamente nos ofrecen que el depósito es gratis, sino que también nos ofrecen esta gran cantidad de redes, especialmente en USDT, ¿vale? Ya que de normal yo lo que suelo recomendar es que cuando compréis criptomonedas las compréis en USDT, ¿vale? Y luego ya las mováis al exchange donde queráis, ya que USDT es la criptomoneda que suele tener más redes o es más fácil moverla. Por ello también nos ofrecen toda esta variedad de redes que, bueno, básicamente la básica suele ser BSC, la de Binance, ¿no? Con la que yo suelo hacer básicamente todos mis movimientos. Y es que en esta red, por ejemplo, si vemos, la comisión de depósito es gratis. El monto de retiro es de $10, que bueno, es, yo creo que literalmente todo el mundo que los que tradeamos con más de $10, o sea, no creo que sea ningún problema. Pero también lo mejor es que la comisión de retiro, es decir, el dinero, la comisión que nos cobran por retirar nuestras criptomonedas del exchange, en caso de la red de Binance, que es la más típica, es también gratis. Es decir, literalmente por meter aquí tu dinero en USDT y retirarlo mediante la red de Binance es totalmente gratis, y no solamente en esta red, sino que también en la de TON y también en la de OKT, ¿vale? Y la de Aptos también. Aparte que si queréis usar otra red que no sea la de Binance, también os cobran tarifas muy bajas, excepto en Ethereum, que en Ethereum es, ya sabéis, la más cara de todas, pero es que en todos los exchanges, de hecho, esta tarifa creo que es de las más bajas que he visto, ya que en Ethereum suele ser más de $10 seguro por retirarlo, y en cambio aquí solo nos cuesta 4, siendo la más alta esta. Aparte, si no queréis cambiar vuestras criptomonedas a USDT para meterlos, también lo podéis hacer desde Bitcoin, Ethereum, desde cualquier criptomoneda. Lo único que el retiro sí que sería aquí, pues ya cobrándonos algo, pero ya os digo que estos retiros son seguramente más bajos que cualquier otro exchange que vayáis a buscar. Luego también habría que analizar otros aspectos de este exchange, y por ejemplo uno de ellos sería el KIC, y es que nos ofrecen tres opciones. Una que es la mía, que es literalmente no hacer el KIC y no habría casi ningún problema. Y luego están las dos opciones de KIC, que es el KIC avanzado y el KIC primario, ¿vale? Básicamente la diferencia de esto es que en uno nos dejan aumentar los retiros hasta 80 bitcoins, es una barbaridad ya 80 bitcoins, o sea, estamos hablando de 8 millones de dólares, o sea, yo creo que poca gente maneja ese volumen. Y luego está el KIC avanzado, que es el que nos recomiendan, que es el de aumentar el límite de retiro de 24 horas a 200 bitcoins. Ya os digo yo que si no hacéis esto no hay casi ningún problema. Podríais tener tal vez algún pequeño problema en caso de que os hackeen la cuenta, os roben
las criptomonedas. Ya te digo yo que yo soy influencer, nunca me ha pasado nada así parecido, nunca he tenido ningún problema. Y luego para el tema de retiro se habla de las 24 horas, es decir que si yo hago un retiro de menor a esto y luego al siguiente día hago otro, no habría ningún problema. Y ya te digo yo que nunca en mi vida creo que voy a retirar en menos de 24 horas más de 200 bitcoins, o sea, es una burrada. Así que yo os digo yo que por hacer esto no hay casi diferencia, y de hecho lo que yo suelo recomendar es no hacerlo, ya que yo prefiero literalmente manejar mis criptomonedas y ser totalmente anónimo a que me puedan tener controlado o me pidan, por ejemplo, Hacienda que tribute mis criptomonedas. No con qué lo he hecho, yo prefiero literalmente no tocarlo y no hacer el KIC para evitar problemas con el Estado. Luego también los requisitos para estos KIC son muy sencillos: documento de identidad oficial y reconocimiento facial, es decir, una fotito al DNI y un saludo a la cámara. Ya está, o sea, bastante sencillo, no hay mucha complejidad en el caso de que lo queráis hacer. Luego ya bien, quitándonos ya el KIC, pasemos a lo siguiente, y es ver la cantidad de criptomonedas que hay en este exchange. Y es que os lo quería mostrar. Como veis, aquí están todas las criptomonedas del exchange, empezando por MX Token, el token de este exchange, Bitcoin, Pepe, Ethereum, IDOC, Solana, Avalanche, Cardano, y me podría tirar así hasta abajo, que aquí llegamos a la 50 y luego me tengo que ir a la página 58 y aquí esta es la última criptomoneda, y es que hay más de 2.893. Digo más porque cuando yo suba este vídeo se van a listar otras 20 criptomonedas seguras y van a aumentar. Con que yo digo que hay más y ya así me quito de problemas. También si queréis ver vuestra criptomoneda, si es que está, podéis venir aquí a verlo, pero ya te digo yo que hay más de casi 3.000 criptomonedas, con que es muy fácil de que esté. Que de hecho yo muchísimas meme coins las tradeo aquí, ya que son básicamente comisiones súper bajas por tradearlas, y como he dicho están casi todas las criptomonedas que más o menos yo suelo buscar. También al principio del vídeo había dicho que había muchos eventos en este exchange, y es que no me equivocaba, porque por ejemplo ahora mismo hay un evento de un supercoche deportivo, un total price pool de 12 millones de dólares, o sea, una burrada. Y lo dicho, esto suele haber constantemente. Hace poco fue un Tesla, ahora es este pedazo de cochazo. El evento termina en 6 días, 6 horas y 45 metros. Y que es cierto que para participar en estos premios nos suelen pedir que hagamos el KIC, algo que yo pues nunca he hecho porque la verdad no creo que me vaya tampoco a tocar, ¿no? Pero bueno, son eventos que si tenéis el KIC está muy guapo, tampoco nos lo piden en todo, pero sí que la mayoría de premios nos piden que al menos hagamos el KIC para poder identificarnos. Aquí como vemos, requisitos de participación, operar, suelen ser eventos de futuros. Aquí nos ponen los premios, hay una burrada de premios constantemente, y ahora más que es Navidad pues están poniendo una burrada. También nos ofrecen descuentos en comisiones por participar, por llegar, por literalmente cualquier cosa. Y como vemos, hay un montón de premios. También nos ponen las reglas, está todo bastante muy claro. Y la verdad que son premios que, pues oye, la verdad que mola participar. Y tal vez en algún día participo en alguno, aunque por el momento pues voy a echarlo para atrás. Pero bueno, esto siempre viene bien por si queréis participar. Y bueno, aquí la verdad que los premios estos son reales y no son de estos típicos que tal vez dice que fulanito ha ganado tanta pasta y luego no es verdad o está manipulado. En este caso sé que es verdad, aunque oye, es un incentivo que siempre está guapo por si queremos participar en alguno de ellos. Luego bien, pasando a otra funcionalidad de este pedazo de exchange, sería el staking, y es este de aquí. Como vemos que por ejemplo ya de primeras en USDT staking de AB nos dan un APR del 10%, es decir, un 10% de interés por dejar nuestros USDT, y eso estando en flexible, o sea, bastante guapo. Sí que es cierto que aquí tengo que poner una crítica, ¿vale? Y es que en este exchange tienen la curiosidad de que pone flexible y se supone que lo puedes sacar cuando quieras, pero realmente el staking comienza a las 24 horas de que tú has depositado las criptomonedas, lo cual oye, es un tiempo pues que me hubiese gustado que se aprovechase mi dinero, ¿no? Y luego aparte también para devolvértelo tarda un poco, pero tienes que pasar desde que lo depositas hasta que lo sacas mínimo como unos 2 o incluso 3 días, dependiendo del momento en el que lo hagas, para poder retirar tus criptomonedas en el caso de que nada más meterlo lo quieras retirar ya al momento, ¿vale? Pero ya os digo que si ponéis el staking, lo dejáis 5 días y luego a los 5 días y 10 horas lo queréis sacar, os lo podéis sacar y retirar casi al momento. Eso sí que está bien, ¿vale? Pero ahí era una crítica que quería poner. Pero bueno, luego también tenemos XRP, nos ofrecen un 3%, Bitcoin a 1,8, Ethereum a 4,8, o sea, muy bien. Nos ofrecen buenos intereses. Aptos nos ofrecen aquí un 100% de rentabilidad, una burrada la verdad, o sea, no os voy a mentir. Sí que es cierto que es el bloqueado a 7 días, pero bueno, es un 7%, o sea, no me quejo, la verdad que está muy bien. Y como vemos nos ofrecen bastante staking de bastantes criptomonedas, por no decir de un montón. Y la verdad que, oye, si tenéis aquí unas pocas criptomonedas, las dejáis y os pilláis un interés, pues oye, está bastante bien. También luego tiene las ganancias simples, que aquí como vemos aquí están, y luego la minería de nuevos tokens, que por el momento no hay nada. Pero bueno, eso ya tal vez lo pondré en un futuro o irán metiendo algunas para minar. Y luego para mostrar la última función de este exchange, aparte de que tiene otras muchísimas más funciones, es esta de las operaciones precompra, es decir,
podemos precomprar o prevender criptomonedas que aún ni siquiera han salido aquí. Aquí como vemos podemos ver que estas 4 criptomonedas pueden hacer una precompra antes de que siquiera salga, ¿vale? Esto la verdad que se suele utilizar poco, es algo un poco más extraño, ¿no? Pero bueno, siempre nos ofrecen esa oportunidad. Y luego los nuevos tokens que se van a listar en este exchange, aquí si vamos a Kickstart podemos ver los tokens que se van a listar en las próximas horas, como antes he mostrado, como es el caso de Swordchain, State, Astro Armadillos, que aquí como vemos podemos ver literalmente el tiempo que les toca y bueno, y literalmente van añadiendo más y más y más constantemente, o sea, es literalmente un no parar. Luego aparte están los prelanzamientos y en liquidación, que bueno, aquí hay menos, pero bueno, lo que más hay es en proceso de tokens para publicarse en este exchange. Aparte lo dicho, este exchange tiene muchísimas funciones, como vemos aquí están un montón, aquí hay eventos, token airdrop también, futuros, spots, mercados y comprar cripto, o sea, literalmente tiene muchísimas funciones como cualquier otro exchange, incluso muchos más que otros exchanges con las mejores comisiones y las mejores tarifas que al menos yo conozco. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo un montón, sobre todo que os haya servido. Si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar abajo en los comentarios, donde ya sabéis que respondo siempre al momento. Recordaros que si os ha gustado y os ha servido, se hace un montón que le deis al like, os suscribáis y activéis campanita, ya que me apoyáis muchísimo y es totalmente gratis. Deciros que dentro de poco voy a hacer un sorteo por el especial 1000 suscriptores en el canal, donde voy a estar regalando criptomonedas a todas las personas que estén suscritas a este canal. Pero de ello, de este sorteo, lo hablaré en un vídeo únicamente dedicado a ese sorteo para comentarlo a toda la comunidad. Ya sabéis que tenéis todas mis redes sociales abajo en la descripción por si me queréis hablar de algo más privado. Y dicho esto, espero que os haya gustado un montón este vídeo y nos vemos en el siguiente.